En esta noche vamos a estudiar un tema respecto a lo que significa o lo que es el ángel de Jehová. Y esa es la primera parte. Nuestro hermano Mario después nos va a contar cuándo podemos reunirnos nuevamente, porque es un tema creo que es bien interesante, creo que tiene mucha información, hay muchos versículos también que tenemos que analizar, pero si lo vamos viendo de forma tranquila, de forma pausada, podemos sacar muy bien la enseñanza sobre este tema. En el Antiguo Testamento aparece un ángel de una forma muy especial y que es precisamente nombrado el ángel de Jehová o también llamado el ángel de Dios. Y se diferencia cuando aparece también en el Antiguo Testamento la frase cuando dice un ángel de Jehová. Hay una diferencia entre el ángel de Jehová y cuando dice un ángel de Jehová. Y cuando analizamos respecto a quién era o quién fue el ángel de Jehová, nos encontramos con un tremendo misterio en donde la información no es tan evidente, no hay textos tan claros que nos logren dar una afirmación, pero básicamente decirnos, bueno, quién es efectivamente el ángel de Jehová. Este tema me lo encontré cuando estábamos estudiando el libro de Éxodo y llegamos al evento de Moisés cuando se encontraba frente a la zarza que ardía y que no se consumía. Y ahí nos percatamos de que había un tema muy interesante respecto a lo que es el ángel de Jehová y también lo que es Jehová como tal. Nos dimos cuenta de que el versículo a primeras vistas nos daba la sensación o que estaba mal escrito o que no dejaba claro quién era el ángel, o era el ángel de Jehová o era Jehová efectivamente el que estaba hablando. Y eso era solamente un versículo, pero al interiorizarme dentro de este tema, de lo que es el ángel de Jehová, me percaté que hay muchos textos y podemos también ir armando una especie de puzzle para finalmente tener claro quién es el ángel de Jehová. Y es lo que vamos a intentar hacer esta noche, durante esta lección y también durante la lección que viene, tratar de revelar este gran misterio. Como les contaba recién, hay una diferencia entre los ángeles en general. De hecho, en la escritura nos damos cuenta de que hay distintos ángeles, tanto anónimos como algunos que son nombrados, hay categorías. Si bien no, el centro del estudio no es hablar de los ángeles, pero sí señalar de que hay una gran diferencia entre lo que son los ángeles y lo que es el ángel de Jehová. Por ejemplo, hay muchos ángeles anónimos que han sido enviados por Dios. Hay ángeles que no tienen su nombre, hay ángeles que aparecen pero que no nos dicen cómo ellos se llaman, como por ejemplo en Génesis capítulo 19, cuando dos ángeles son los que van a la ciudad de Sodoma y Gomorra y son quienes liberan a Lot del castigo que la ciudad, por supuesto, vivió, tanto a Lot como también a sus hijas y su mujer que no fue salva. Y ahí aparecen dos ángeles que no tienen nombre, sino que están ahí para hacer un servicio. También de forma muy aleatoria, cuando vamos al libro de Hechos en el capítulo 12, vemos la historia cuando Pedro se encuentra en la cárcel y es un ángel el que lo saca de la cárcel. Y también es un ángel que no sabemos el nombre, sino que queda más bien en el anonimato. Pero también, por supuesto, tenemos en las escrituras ángeles que tienen nombre, que han sido enviados para cumplir una misión específica, como por ejemplo muy conocido el arcángel Miguel. Como les contaba, los ángeles también tienen ciertas categorías, no es el centro del estudio, pero aquí encontramos al arcángel Miguel, tiene nombre y que fue enviado con una razón muy específica, que era poder liberar al pueblo o luchar a favor del pueblo en los tiempos de Daniel. O también, muy conocido, lo vamos a empezar a escuchar mucho en esta fecha en diciembre, ¿verdad? Por el catolicismo, que es el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, teniendo una misión muy importante, fue quien anunció a María el nombre de Jesús, el nacimiento de Jesús, mejor dicho. Pero cuando nos encontramos con el ángel de Jehová, nos damos cuenta de que es un mensajero distinto, tiene ciertas características que no tienen los ángeles anónimos y que no tienen
los ángeles que son efectivamente nombrados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta primera clase es leer al menos algunos ejemplos, ir a las escrituras, revisar los casos históricos en donde aparece el ángel de Jehová. Así que acompáñenme en este ejercicio para que vayamos viendo los versículos y conociendo un poco más respecto a este tema. La primera vez que aparece en la escritura lo que es el ángel de Jehová es frente a Agar, con una experiencia que él vivió. Sabemos que Agar, entendiendo un poco el contexto, menospreciada por su señora Sara, producto del nacimiento de Ismael, y fue esta mujer, fue esta mujer de descendencia egipcia, la que tuvo el privilegio de por primera vez encontrarse con el ángel de Jehová en el desierto, en un momento en el cual simplemente la quería Sara, la quería fuera de su morada. Y es así como dice el libro de Génesis en el capítulo 16, verso 7. Y la halló quién? El ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Otra versión del mismo versículo, como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre, eres el Dios que me ve. Y aquí es cuando empezamos a encontrarnos un poquito un problema, que si usted es un lector agudo de las escrituras, se va a percatar en el relato que en algún momento, como vemos acá en el versículo 7, comienza hablando el ángel de Jehová. Pero en algún momento del relato, y efectivamente para Agar, estaba hablando con Jehová. Como dice la versión PDT, como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre a ese lugar, eres el Dios que me ve. Entonces, en algún momento de la historia, para Agar se presenta el ángel de Jehová, pero por otro lado, para ella es Jehová. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos acá, ¿era un ángel? ¿Era un ente distinto o era Jehová? O quienes escribieron las escrituras se equivocaron y se comieron la palabra ángel o le agregaron una palabra de más. Al principio podría parecer fácil de solucionar, quizás sería una experiencia, una lectura más que nada anecdótica, que en realidad podríamos no darle mucho análisis. Pero el problema es que esta situación de que esto de ángel de Jehová con Jehová comienza a pasar de aquí en adelante y ocurre más veces de la que nosotros creemos. Después Agar nuevamente tiene el privilegio de poder tener una segunda visita o una segunda experiencia del ángel de Jehová. Y es en el momento final, cuando ya efectivamente nace Isaac y es Sara quien le dice a Abraham, bueno, despídela. Entonces se va con su hijo ya casi adolescente y se encuentran a punto de morir, básicamente por sed, y su hijo a punto de expirar porque simplemente no tenían agua. Y se aleja Agar para poder no ver, mejor dicho, la muerte de su hijo debajo del sol del desierto. Y allí es cuando tenemos esta historia o este versículo en Génesis 21, el verso 17, que dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y el versículo 19 dice, entonces, ¿quién? Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Nuevamente nos encontramos con un intercambio de palabras, en donde en el versículo 17 escucha a Dios, pero es el ángel el que llama y después es Dios quien vuelve a hablar. Y ya también nos percatamos de que el término ángel de Jehová y el ángel de Dios son términos sinónimos que se utilizan en los mismos casos. Entonces planteamos nuevamente la pregunta, ¿es un error del escriba
o aquí efectivamente hay un ángel distinto, hay un ángel especial. ¿Será parte de una categoría? ¿Será parte de cuando hablamos de los arcángeles, cuando hablamos de algunos tipos de ángel? ¿Se referirá a un ángel distinto? Pero como el versículo también dice que es Dios al mismo tiempo. Más adelante, esto le sucede a Abraham, también dentro de esta misma historia, y es el evento en el cual se encuentra Abraham y recibe, está en la escena de Mamre, y recibe a tres hombres, ¿verdad? Recibe a tres hombres que al menos dos de ellos son referidos como ángeles un poco más adelante. Y es lo que dice Génesis capítulo 18, que después dice, le apareció Jehová en el encinar de Mamre. ¿Ok? ¿Quién se le apareció? Jehová, lo estoy marcando en negrilla para que, o destacado para que podamos seguir esa idea. Verso 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, le está diciendo este personaje, ¿verdad? Que dice acá que Jehová, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. De estos tres visitantes, porque dos se fueron en Génesis 19 a rescatar a Lot, pero de estos tres personajes, uno de ellos, un varón que hablaba, dice que era Jehová. Y la pregunta también que tenemos acá y que tenemos que ir incorporando dentro de esta discusión que vamos a ir desarrollando es, hasta donde nosotros entendemos, nadie ha visto a Jehová y ha quedado con vida. Estar frente a la presencia de Jehová significa la muerte, es lo que temen muchos en las escrituras. Pero dice que Abraham, de estos tres hombres, uno de ellos era Jehová y estaba ahí presente. Y Abraham tiene la oportunidad de tener un segundo encuentro, al igual como Agar, que también experimentó dos veces una visita particular de un ángel, como conocido como el ángel de Dios. Abraham nuevamente se encuentra con el ángel de Jehová en un momento crucial de su vida, cuando él estaba en el monte Moria y estaba a punto de matar a Isaac, según la solicitud que Jehová, probando su fe, le había pedido. Pero eso dice Génesis 22, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Se percatan, querida familia, el cambio de lenguaje? Como al principio del versículo, ¿quién está hablando? El ángel de Jehová. Pero al final del versículo dice que yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, porque es Jehová quien le había pedido el sacrificio de su hijo como una prueba de fe. Por lo tanto, en este versículo tenemos que tanto el ángel de Jehová como Jehová están siendo usados casi como si fuese un sinónimo. A estas alturas ya podemos decir que no es un error de escriba, no es un error de lectura, sino que efectivamente hay algo interesante, hay un misterio que tenemos que entender. O es un ángel o es efectivamente Jehová. Siguiendo en el libro de Génesis, donde tenemos estas apariciones. Está Jacob vive esta experiencia, la vive por primera vez cuando tiene un sueño. ¿Se acuerdan ustedes el sueño que tuvo Jacob, que durmiendo veía una escalera, ¿cierto? Y esa escalera donde subían y bajaban era una promesa que le dio el Señor de que su descendencia iba a ser innumerable. Es una promesa que le hizo en ese sueño. Y cuando él cuenta el sueño, se lo cuenta a sus esposas, se lo está contando a Raquel y a Lea, le está contando el sueño, y se lo cuenta de la siguiente manera. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados,
porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Espero con estos ejemplos no estar hablando siempre del mismo tema, pero creo que es interesante analizar cómo el ángel de Dios comienza a aparecer en las escrituras y comienza a aparecer casi como un sinónimo de Dios, porque como leemos en el verso 11, según Jacob, ¿quién le dijo estas palabras? El ángel de Dios. Pero después el ángel de Dios le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Entonces la pregunta es el ángel de Dios o es Dios? ¿Cuál camino tomamos en este análisis? Insisto, hay que estar leyendo la historia con mucho detalle para darnos cuenta que hay un cambio de personaje, un cambio de la persona que efectivamente está diciendo esta palabra. Y le vuelve a suceder lo mismo a Jacob cuando Jacob iba a reunirse con su hermano Esaú. ¿Se acuerdan que con Esaú habían tenido muchas diferencias? Y había pasado mucho tiempo. Y él iba a reunirse con su hermano Esaú. Y es el evento que nosotros conocemos cuando Jacob lucha contra alguien. Voy a decir alguien porque cuando vemos el versículo no sabemos si lucha contra un ángel o lucha contra Dios. Porque dice Génesis 32 que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Así se quedó Jacob solo. ¿Y luchó con quién? Y luchó con él, perdón, un varón, hasta que rayaba el alba. Dice el versículo que luchó contra un varón. Cuando vemos un texto paralelo en Oseas capítulo 12, explica quién era este varón. Dice, en el seno materno, hablando de Jacob, tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció a quién? Al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Entonces, agregamos aquí que este varón es un ángel, porque como dice el versículo 1, aparecieron varios ángeles de Dios, pero hay uno que luchó contra él. Verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué significa esto? Comentábamos al principio de que el ver al Señor cara a cara es un resultado de muerte. Es así simple, no hay ningún mortal, y eso lo entendía muy bien en la era patriarcal, muy bien en la edad mosaica, de que ver al Señor cara a cara, perdón, ver al Señor cara a cara significa la muerte. Pero, ¿qué pasa con el versículo? Según el verso 24 es un varón, después dice que el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que le llama porque has luchado con Dios. Pero ¿cómo? ¿Estaba luchando con un varón o estaba luchando con Dios? Y Jacob entiende que luchó con Dios, a pesar que era un varón. Y lo que más le llama la atención a Jacob es que habiendo luchado con Dios, porque para él, según lo que le dijo el varón, ¿no? Que luchó con Dios, entonces eres Dios. Y lo más peculiar para Jacob está en el verso final, el verso 30, que dice que vi a Dios cara a cara y que fue librada mi alma. Entonces, ¿cómo Jacob vio a Dios cara a cara y no murió? Pero no estaba viendo a un ángel. Y Jacob, cuando recuerda este evento a los finales de su vida, antes de morir, Jacob trata de dilucidar lo que le sucedió y cuando está bendiciendo a José antes de partir, antes de morir, en Génesis 48:15 dice Jacob, y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel
que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Para Jacob, el Dios es el ángel. Para él no cabe duda que Dios es el ángel. ¿Será lo mismo para nosotros? ¿Será este ángel Jehová? ¿Será esta figura de la deidad que es el Padre? Esto se comienza a poner un poquito más complejo cuando nos encontramos con Moisés en el monte de Sinaí, cuando él tenía ya 80 años, habiendo vivido 40 años en el desierto y habiendo trabajado como pastor de ovejas de su suegro en este caso. Viene este evento en Éxodo capítulo 3, que es justamente lo que nos llamó la atención estudiando el libro de Éxodo, que es el cambio de nombres y el cambio de quién está diciendo estas cosas. Y este evento es súper importante porque estamos aquí frente al momento en que Jehová revela su nombre. Pero dice Éxodo capítulo 3, verso 2, que se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Pero dice el versículo 4 que viendo Jehová que él iba a venir, lo llamó Dios. ¿De dónde? De en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, si uno hace una interpretación muy liviana, podría decir que el ángel está en la zarza y que la voz del versículo 4 vino del cielo, pero el versículo es súper claro, muy claro, en decir que el versículo 4, la voz de dónde salió, de en medio de la zarza, del mismo lugar en donde estaba el ángel de Jehová. Entonces, ¿quién llamó de en medio de la zarza? ¿Llamó el ángel de Jehová o llamó Dios siendo Jehová? Porque dice que la voz salió de en medio de la zarza. Y él ahí, por supuesto, Jehová, se presenta con su nombre y con este acrónimo de 4 letras que en realidad no sabemos bien cómo se pronuncia, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí se nos salta una pregunta. ¿Hay dos personas en la zarza? ¿Está el ángel de Jehová por un lado y está Jehová al otro lado? ¿Son dos personas distintas? ¿O son el mismo ente, la misma persona que son uno básicamente y que hablan por igual? ¿Puede ser Jehová también ser un ángel de sí mismo? También nos plantea esa pregunta. Y esto no queda acá, queridos hermanos. Por un lado estamos en la edad patriarcal, ya estamos entrando en la edad mosaica, y parte de la edad mosaica también aparece este tema con el viaje por el desierto. La descendencia que se le había prometido a Jacob o a Israel cuando se le cambia a su nombre, que iban a ser sacados de Egipto, esta liberación y esta ruta de éxodo y de liberación fue guiada específicamente por el ángel de Dios. Y vamos a ver cómo el término ángel de Jehová o de Dios y Jehová son usados como sinónimos de forma complementaria. Dice primero en Éxodo 13 que y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Quién va en estas columnas, en la nube y el fuego? Jehová. Pero en el capítulo siguiente dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, ¿quién es? ¿Quién iba? ¿Jehová o el ángel de Dios? Para el lector o el escritor de Éxodo, que es Moisés, para Moisés, el ángel de Dios y Jehová son la misma persona. Entonces, ¿por qué la necesidad de diferenciarlo? ¿Por qué la necesidad de decir en un momento Jehová y en otro momento querer decir el ángel de Dios? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué mejor no decir uno solo? ¿Por qué aparece un nuevo ente? No sé si ente es la palabra, ¿no? Persona, personaje, que se le llama acá el ángel de Jehová. Por lo menos para Moisés, Jehová y ángel de Dios son términos sinónimos. Dice sobre nuevamente este tema del viaje en el desierto. Dice Éxodo 23 que he aquí, hablando Jehová, ¿no? Yo envío mi ángel. Ah, son dos personas distintas. Pero ¿cómo? ¿No en otros versículos son la misma persona? Pongámonos de acuerdo. Pero en este versículo son dos personas distintas. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti
para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guardarás delante de él, del ángel, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, de los cuales yo haré destruir. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Quiero complementar y agregar a la discusión que estamos teniendo acá sobre quién es el ángel de Jehová, de que el Señor le está exigiendo al pueblo de Israel plena obediencia en este ángel, porque es lo que está diciendo en el verso 23, que el Señor envía a su ángel, y le dice en el verso 21 que tienes que guardarte delante de él, obedecerle, no ser rebelde. Verso 23, el ángel va adelante. Y verso 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Entonces, para Moisés y para el mensaje que el Señor está dando, obedecerle a este ángel es igual que obedecerle a Jehová. Y tienes que obedecerle a ambos. ¿Será otro Dios entonces que aparece acá? ¿Será otro ente divino que no nos habíamos dado cuenta? Y esto lo comento porque son cosas que se leen, ¿eh? Son cosas que se dicen. Que tenemos acá a alguien que es como, un otro Dios, aparte de los que conocemos nosotros como parte de la deidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, como que agregan un cuarto y que es un ángel especial, que tiene quizás un dominio distinto y que quizás es el jefe o el que lidera a todos los otros ángeles. Pero acá estamos viendo en este versículo que obedecerle al ángel era lo mismo que obedecerle a Jehová. Yendo un poquito más adelante en el Antiguo Testamento, aparece de forma, no sé si solitaria, pero aparece solo el ángel de Jehová en un momento en el libro de Jueces, ¿verdad? Recordemos que el libro de los Jueces, la lógica del libro es que no había rey, por lo tanto, cada vez que había un altercado con alguna nación, el Señor levantaba un libertador o un juez. Y el ángel de Jehová, que vamos a ver en esta historia, reprendió a los israelitas en un lugar llamado Boquín por el fracaso que ellos tuvieron a la ordenanza de destruir los altares paganos que el Señor había dicho que tenían que hacer. Jueces 2, el ángel de Jehová, nuevamente aparece, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Paréntesis, pausa. ¿Qué está recordando, qué está diciendo el ángel de Jehová? Está recordando lo que hablamos recién en el libro de Éxodo, que ahí estaba presente el ángel de Jehová. Verso 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Interesante que el ángel de Jehová conversa con todo el pueblo, no con una sola persona, así como el pueblo de Israel lo veía en la nube y en la columna de fuego. Acá también el ángel de Jehová habla con todo el pueblo y les dice y los castiga, según el versículo 3, a que esos pueblos que ellos no sacaron del medio van a ser, como dice en el versículo 3, azote a vuestros costados y los dioses iban a ser tropezadero. Entonces, cuando el ángel de Jehová habló, según el verso 4, el pueblo alzó su voz y lloró, porque había sido un castigo y le estaba hablando que este castigo los va a seguir a través de toda su vida. Entonces, quería citar este versículo porque vemos que el ángel de Jehová está actuando de manera, por así decirlo, solitaria, porque hasta el momento lo habíamos visto en casi como un paralelismo, un sinónimo con Jehová o con Dios.
Pero acá aparece el ángel de Jehová solo, de forma individual, en donde ya podemos darnos cuenta que el ángel de Jehová, por un lado, puede ser Jehová, como también puede ser un ente distinto a Jehová, que tiene personalidad, que tiene palabra, que tiene misión también. Y es lo mismo que vamos a ver en el libro de Jueces con Gedeón. Yo he escuchado muchas predicas de Gedeón, es un personaje que tiene muchos matices. Yo creo que nos sentimos muy identificados con Gedeón porque él es muy humano, muy lógico para su actuar y se parece mucho a nosotros. Y Gedeón aparece en el libro de Jueces porque los madianitas tenían a Israel pagando impuestos y asolándolos durante 7 años. 7 años que los madianitas estuvieron encima de los israelitas. Y el pueblo clamó y les dio un libertador que nosotros lo conocemos como Gedeón. Y él tuvo una experiencia con el ángel de Jehová, que va muy relacionada con la fotografía que tengo ahí en pantalla. Dice el relato. Perdón, voy a acomodar aquí un tema. Dice el relato, Jueces capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque estaban ahí robando y saqueando. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Nuevamente, sin querer ser tan reiterativo en esto, vemos otra evidencia de que el ángel de Jehová también es Jehová. Sigue este relato, se pone muy interesante. Verso 20. Habiendo hablado varias cosas, aquí estoy citando solo algunos versículos. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo al ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué se le tuvo que asegurar a Gedeón que él no iba a morir? Si la figura que había estado frente a él no era una deidad, no era Jehová. Muchas personas en el Antiguo Testamento han visto ángeles, pero no todos los ángeles generan una sensación, un sentimiento de temor. No quedan aterrorizados cuando ven los ángeles. Pero Gedeón se da cuenta de que al estar frente a la presencia del ángel de Jehová, le vino un temor. Como dice en el versículo 22, el temor de morir, de que, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Sabe que ha visto a alguien importante, sabe que ha visto no solo a un ángel, no solo cualquiera de los millares de ángeles del cielo, sabe que vio a alguien distinto, a alguien diferente, que le infundió temor. Y por eso Jehová lo tiene que calmar y le dice, tranquilo, no vas a morir. Ahora, ¿se lo dice Jehová o se lo dice el ángel de Jehová? Mi intención con esta primera parte del mensaje es básicamente poder colocar este tema sobre la mesa. Es colocar este tema sobre la mesa y analizar y decir, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que creo que necesita nuestro estudio. Y esto se va a ir resolviendo
paso a paso en el siguiente estudio, porque vamos a ver que el ángel de Jehová, como subtítulo de este tema, él utiliza un elemento, que es una espada desenvainada, que aparece reiteradas veces. Por lo tanto, a este ángel de Jehová le vamos a agregar un accesorio, y va a ser un accesorio importante para lo que vamos a ver más adelante. Probablemente usted tiene todavía dudas. No sé si voy a poder responder a todas sus preguntas terminado aquí el mensaje. Ya hemos finalizado la primera parte. Voy a ver qué es lo que puedo responder. Pero si usted, por supuesto, tiene alguna hipótesis, si usted cree que es alguien o algo, o a qué se refiere el ángel de Jehová, lo invito a que lo diga, para que pongamos la hipótesis y cuando vayamos a la siguiente clase, veamos si es cierta o no.